Hola mundo, hoy vamos a hablar de programar desde cero. Empecemos. Primero vamos a ver un listado de contenidos de lo que vamos a hablar de los pros de programar desde cero, los cons o las cosas que nos van a decir, los comentarios que nos van a llevar al tomar este camino. El camino que yo recomiendo, y ahí la palabra recomendación es súper importante porque no es que yo les diga esta es la manera en la cual me ha funcionado a mí. Probablemente ustedes puedan hacer algunos cambios y al final es el camino de cada uno. Después, ¿qué va a pasar después de que hayamos programado desde cero algunas aplicaciones? ¿Qué pasos o ciertos conceptos van a ayudar a solidificar estas ideas? Algunos ejemplos de cómo yo he llevado a la realidad algunas ideas desde cero. Y obviamente, cómo empezar ahora. Los pros de empezar a programar desde cero principalmente son los siguientes. Vamos a tener independencia tecnológica. En ese sentido, no vamos a pensar en qué tecnología utilizar y después en programar. Vamos a pensar en qué vamos a programar y después vamos a intentar con alguna tecnología. Si no funciona, si uno se equivoca, uno puede empezar desde cero o empezar desde algún otro lado, pero la idea es que no nos enfoquemos en qué tecnología utilizar, enfoquémonos en lo que queremos resolver. Vamos a aprender lo práctico de programar, sin enfocarnos directamente en lo teórico. Y esto tiene que ver con la analogía de aprender un instrumento musical. Imagínese si uno lee 100 libros de tocar la guitarra. Ya, uno en teoría debería ser un experto en toda la teoría, ¿cierto? Si uno lleva una prueba teórica, uno debería pasarlo al tiro. Toma la guitarra y empieza a tocar y vas a ser pésimo. Porque en muchos de estos casos lo importante es llevar lo práctico a la realidad. Por eso es que hay que balancear la teoría y lo práctico. Y en programación también ocurre lo siguiente, muchas veces la teoría está muy alejada de la realidad. Uno hace problemas que son problemas matemáticos, de ordenamiento y así. Muchos problemas que son extremadamente fomes y además que nos alejan tanto de la realidad que en su mayoría muchos de esos contenidos de aprendizaje, no sé, aprendemos 15 tipos de variables y en realidad utilizamos dos o tres. Aprendemos a hacer un montón de cosas y ocupamos el 20% de eso. Entonces, por eso es que encuentro importante aprender a programar de cero, porque uno puede llevar todo eso que es un mar de teoría y aprovechar la parte práctica para darle vida a eso. Además, cada línea de código es significativa y es tuya. Como vas a aprender a programar de cero, tú vas a escribir el código. Entonces, va a ser tu código y puedes probar las ideas nuevas de forma directa en el código. Especialmente si uno utiliza un lenguaje como Python donde cada línea es significativa y fácil de leer, uno va a poder llevar todas las ideas que tiene directamente en el código y vas a ver cómo eso cambia la aplicación. Y bueno, además de tener muchos pros, también obviamente tenemos algunos cons. Y estos cons son más que nada lo que nos van a decir si es que nosotros tratamos de abordar un problema desde cero. Va a haber programadores que nos van a decir, deberías utilizar esta otra tecnología, deberías utilizar este otro lenguaje. Va a haber otras personas que decir, nadie programa desde cero, siempre hay código hecho para que vas a empezar desde cero. ¿Por qué no usaste este otro lenguaje en vez de ese? Y ya está programado, no reinventas la rueda. Ahora, en un mundo, cuando uno está en el mundo laboral, hay parte de esto que uno sí debe considerar. Ya está programado, no reinventes la rueda, es algo que uno sí debería considerar en el mundo laboral. Lo mismo es por qué no usaste esta otra tecnología que ya está programado y así. En el mundo laboral, a ti te pagan por hacer algo y si lo puedes hacer en menos tiempo, mejor para ti. Pero esto estoy enfocándolo pero como programar desde cero para un programador autodidacta que pueda llevar sus ideas a la realidad, que pueda aprender más rápido y que pueda solidificar sus conocimientos. Por eso es que yo recomiendo este camino además. El camino teórico primero. Es verdad,
Uno no puede llegar y saltar a programar directamente, hay que pasar por lo teórico, hay que entender, hay que tomar ciertas clases o tutoriales, ya sea en YouTube, Udemy, lo que sea. Hay que aprender al menos un lenguaje de programación. Yo recomiendo más de uno, pero hay que empezar por uno. Hay que aprender al menos un tipo de base de datos, relacional o no relacional en este momento no importa, pero al menos uno. Alguna metodología de programación, en este momento los ágiles son de las más útiles. Scrum, Kanban o así. Hay que aprender al menos un o, bueno, en la carrera aprendimos como 6 7 tipos de diagramas. De aquí, obviamente, casos de uso y diagramas de clase son como de los más utilizados. Pero aprender diagramas de algún tipo es algo que tampoco hay que pasar por encima. Uno debe aprender a diagramar sus ideas y a diagramar el software que uno quiere crear, para por lo menos plasmar las ideas y llevarlas a diferentes módulos, casos de uso y así entender qué es lo que está pasando en lo que uno está tratando de crear. Y bueno, ahí puse también Linux. Y Linux es más que nada por... Hay muchas personas que trabajan en el mundo de Windows y no van a necesitar Linux, pero lo importante de Linux es el uso del terminal. El uso del terminal es infinitamente útil en cuanto a programación y aparte de obviamente también en Linux y en comunicaciones de servicios y así. El CLI de Amazon Web Services, por ejemplo. El CLI de montones de otras herramientas. Y también considera las certificaciones. Las certificaciones son importantes porque en el momento que uno tenga que buscar trabajo, a uno le van a preguntar, oye, ¿y cómo sé que tú me acabas de decir que sabes hacer Java y no tienes ninguna certificación de eso? ¿Cómo sé yo que sabes de verdad? Y ahí hay un conflicto también. Y que es por qué pongo lo de Arduino. Hay personas que ponen que saben Arduino, lo único que han hecho es conectar un Arduino y haber hecho el primer sketch que dice prender un LED. Y dicen, no, soy intermedio en Arduino. Lo cual parece una ironía, pero es cierto. Esa persona puede llegar y decir, oye, soy intermedio en Arduino porque pude hacer el tutorial básico el primer tutorial de Arduino. ¿Quién va a decir que no, cierto? Pero ahí es donde las certificaciones tienen un poco más de impacto. Sé Arduino, he hecho un par de proyectos y además tengo un certificado. Es distinto. Y ese certificado muchas veces no te amarres tanto la importancia de un certificado, ¿no? Lo importante es hacer algo con lo que uno haya aprendido. Si quieres aprender Arduino, haz algo con Arduino y documenta tu proyecto. Hay personas que les va a importar la certificación, eso sí. Así que por eso marco la certificación, porque igual va a haber momentos para considerar eso. Después modificar algún proyecto open source. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Yo por casualidad, a los 17, modifiqué un proyecto open source, el proyecto de Lineage 2, que era el L2J. Era en Java. Queríamos en un servidor agregar un NPC y cambiar un poco la interfaz que tenía. Era algo que yo no tenía idea cómo hacer. No sabía Java, no tenía clases teóricas de programación. Bueno, tuve un pequeño curso de programación eso antes, pero no sabía de lleno cómo hacerlo. Leyendo, escribiendo y modificando algunas cosas, pude hacerlo sin tener clases teóricas de Java y modificando un proyecto open source. Y esa fue una de las cosas que realmente me enseñó que uno puede programar y puede modificar algunas cosas mientras obviamente uno tenga mucho cuidado con lo que uno está haciendo, respalde sus ideas, modifique, pruebe y todo eso para llegar a modificar un proyecto que era enorme de Java y entender lo que uno estaba modificando, lo cual fue súper útil para mí. Lo otro también es anota tus ideas. En todo momento anota tus ideas. Ten un cuaderno para tus ideas, anota todas tus ideas. Va a haber ideas en las cuales ya van a estar programadas, van a estar hechas, pero por lo menos va a ayudar a calibrar tu mente a si estás tomando las ideas y definiéndolas de la manera en la cual otras personas las están desarrollando. Por ejemplo, hace años yo conversaba con un amigo cuando salió Google Ingress, que era esto que básicamente utilizaba la misma tecnología de Pokémon Go y de hecho la misma empresa detrás. Pero antes era súper fome, era como le tomas una foto a un monumento y ahora es como expandes tu territorio. Cuando yo vi esa aplicación se la mostré a un amigo, estaba en beta todavía. Y le dije, oye, el potencial de esto es enorme, imagínate, no sé, Skyrim o Pokémon o algo así. Y claro,
Después sale Pokémon Go y se vuelve un caso mundial de expansión, de popularidad y todo eso. Entonces, anota tus ideas y ten en mente que a veces cuando ideas que tú has tenido, otras personas las hacen, también date un poco de prestigio a ti, en el sentido de que tus ideas se están calibrando en base al mercado también. A veces obviamente uno tiene que tener ideas radicales y distintas, pero a veces si tus ideas han sido validadas por el mercado, al menos deberías tener un poco de validación de lo mismo. Anota tus ideas, obviamente ponle la fecha, y además revisita tus ideas. Hay ideas que simplemente puedes decir, no, sabes que esto era inviable. Y hay otras ideas que puedes decir, sí, ahora sé cómo hacerlo. Yo también tengo ideas que han pasado años y antes no podía hacer. Antes de verdad no tenía el conocimiento para desarrollarlas. Y a medida que voy aprendiendo, voy adaptando mi conocimiento, mejorando mi conocimiento y siendo capaz de cada vez hacer un poco más de esas ideas que antes creía inviables. Lo otro es investigación. Camino recomendado también, investigación. Investigación no tiene... Hay que, hay que ser cuidadoso con lo que es investigación, porque investigación hay de todo en el mundo. Hay personas que te van a decir, no, esto no se hace, no, esto es inviable, y así, y hay cosas que tomarse con un grano de arena, y hay cosas que considerar desde una realidad y darse cuenta que a veces hay cosas que de verdad son inviables. Otro punto que quiero aclarar en cuanto a investigación es que cuando uno investigue, pregunte y averigüe cosas, hay que tener cuidado en cómo uno lo hace. Muchas veces veo en foros a personas que llegan y preguntan, ¿cómo hago tal cosa? Y las preguntas las preguntas son tan amplias que las respuestas son como, no, mira, yo lo hago así, yo lo hago así, y tú no has puesto en ningún momento tu propio criterio para decir, voy a probar esto otro, si no funciona voy a tratar esto otro. Entonces, la capacidad de investigar e investigar por tu propia cuenta muchas veces es muy importante para saber hacia dónde guías tu conocimiento. El otro es, elige una aplicación, elige algo, una idea o aplicación o algo. Incluso puedes tratar de primera ocasión, tomar una aplicación que conoces que te gusta y tratar de desconstruirla y tratar de hacerla tú mismo. Cuando ya hayas programado desde cero, lo que vas a lograr vas a solidificar tus conocimientos. En el sentido de que es muy distinto hacer un tutorial a que tú hagas tu propia aplicación. Vas a aprender a programar como un escritor aprende a escribir, escribiendo, o sea, desarrollando la habilidad, no resolviendo problemas o tutoriales que ya están hechos. Cuando tú resuelves un tutorial, haces una prueba, el camino ya está hecho por otra persona. Cuando tú haces tu aplicación desde cero, tú estás definiendo ese camino. Vas a tener un programa que es tuyo, sin importar cuántas personas te digan que ya está programado, vas a tener algo que es tuyo, vas a decir, esto es mío, yo lo hice. Y hay muchas personas ahí que te van a decir, pero eso ya está hecho, da lo mismo. Tú lo aprendiste a hacer a tu manera desde cero. Vas a aprender el ciclo de vida del código. Obviamente en teoría tú vas a aprender el ciclo de vida del código, mantención, bla, bla, todo, distribución, todo. Pero vas a realmente hacer el programa tuyo y vas a poder empezarlo desde unas pocas líneas de código. Vas a empezar y van a ser 20 líneas de código. Y en algún momento van a ser 1000. Y ahí te vas a dar cuenta que un programa que parte siendo algo pequeño, un proyecto chiquitito, puede llegar a ser muchísimo más grande. Vas a aprender a crear tu propio camino haciendo código. Y esto tiene que ver con que es tu carrera, es tu manera de hacer las cosas. Obviamente hay convenciones, obviamente hay estándares, pero es muy distinto a el hacer un curso y seguir los pasos que alguien te dice a hacerlo y aprenderlo de tu manera. Por eso es que también pongo énfasis aquí. Esto tiene que ser tu camino, lo tienes que crear tú. Por eso aquí parte de los comentarios son bien abstractos. Es importante que tú desarrolles tus habilidades. Aquí vamos a hablar de unos cuantos pasos o conceptos a programar. Primero está el concepto de la prueba del concepto Proof of Concept, que tiene que ver con que cuando tomes una idea, tú tienes que ver qué elemento principal básico es lo que realmente valida lo que tú quieres hacer. En cuanto a esto, voy a poner un ejemplo que después vamos a hablar de uno de los programas que he hecho. En un momento llegaron a mí y me dijeron, mira,
tenemos el siguiente problema. Tenemos la opción de comprar un programa licenciado, pero que tendríamos que comprar una licencia que cuesta $5 por equipo para realizar el monitoreo de las aplicaciones que se utilizan en los laboratorios de computación. O, si tú puedes desarrollar una aplicación que haga eso. Lo que necesitamos hacer nosotros es que este instituto se va a certificar, se va a acreditar, y necesitamos saber cuánto se usan las aplicaciones en los laboratorios de computación, para que al final del día podamos decir, sí, estos programas AutoCAD y así se utilizan X cantidad de horas al mes, y después podemos acreditar eso, validarlo, y cuando nosotros queramos validar las carreras, podemos decir, mira, los alumnos de mecánica utilizan AutoCAD, no sé, 10 horas por semana, por ejemplo. Y llegaron con eso. Lo primero que tengo que pensar yo es qué eslabones, qué elementos debo definir y lograr cumplir para realizar eso, para ser eficaz en lo que tengo de problema. En mi caso, por ejemplo, era hacer un código que pudiera meterse al sistema operativo y decirle, oye, sistema operativo, cuando se cree un nuevo proceso, dime cuál proceso es y yo lo puedo mandar a una base de datos. Eso es lo más elemental. Tengo que ser capaz de hablar con el sistema operativo y decirle, dime cuando se crea un nuevo proceso, dime cuál proceso es y lo voy a mandar a un servidor. Después el producto mínimo viable. El concepto de producto mínimo viable hay que pensarlo más en qué es lo mínimo que puedes hacer para vender tu producto o para tenerlo listo. Es como la versión 0.9, así es como lo que ya puedes tener listo, y que ya teniendo eso listo después puedes empezar a agregarle más opciones. En realidad es la versión 1.0. Después hay que tener un poco de conocimiento de base de datos para saber principalmente si es utilizar una relacional o no relacional y por qué. Y ahí es donde muchas veces hay un aumento de la gente que utiliza las no SQL, pero es más por popularidad, es como, oh, es lo nuevo y así. Y después, por ejemplo, en este año, el 2018 y 2019, ha habido un aumento de vuelta hacia las relacionales, ya que las relacionales son mucho más fáciles de entender y de definir. No escalan de la misma manera de las no relacionales, pero lo más gracioso es que hay muchas personas que parten haciendo bases de datos no relacionales y las programan con índices y cosas que son exactamente los mismos que harían en bases de datos relacionales. Entonces, hay que entender un poco de los diferentes tipos de base de datos para saber cuál base de datos elegir. Y no sea por, voy a elegir la base de datos relacional porque es la que sé, o la no relacional porque es popular. Al inicio de la primera ocasión, utiliza la base de datos que sepas, pero hay que tener esos conceptos claros para saber cuándo tomar uno de esos conceptos, revisarlos de nuevo y decir, ya sé programar, hice un programa así, pero quiero aprender otra base de datos para ver qué otras opciones tengo. Después viene el concepto de módulos. Cuando tú tienes un programa, muchas veces un programa es muy grande, supongamos el sistema bancario. El sistema bancario es extremadamente complejo, pero mientras más lo dividas en módulos, más fácil es entender cómo funciona cada módulo. Y ahí es donde tiene que ver la funcionalidad de cada módulo, los diagramas que uno haga, y además el concepto de divide y conquista. Si tú tienes un gran problema y es demasiado abstracto, demasiado complejo, divídelo en diferentes módulos y va a ser mucho más fácil de entender. Y si todavía es muy complejo, divídelo aún más. Después viene algo que es optimización. Y optimización muchas veces es pasado de largo porque hoy en día tenemos un poder computacional muy alto, pero optimización es la diferencia entre que un programa se demore 5 segundos en un proceso y vuele. La optimización tiene que ver en la base de datos, tiene que ver en la programación, pero lo importante también es entender el orden de complejidad que existe en cada una de las líneas de código que uno haga. Ahora, esto no significa que llegue y optimiza todo tampoco. Hay un problema ahí también. Uno tiene que optimizar las cosas mediante sean importantes de optimizar. Todo se podría optimizar, pero nos demoraríamos 100 veces más en completar un programa. Por eso es que hay que definir las cosas que son críticas de optimizar, el orden de complejidad que tienen y dejar una lista de cosas que ir mejorando o que simplemente son suficientemente lentas ahora. Podemos dejarlas así,
pero a medida que el programa escale, vamos a tener que preocuparnos de optimizar ciertas cosas. En un caso que tuve un programa, yo me di cuenta que estábamos generando PDFs y cada vez que generábamos los PDFs les poníamos un código QR. En la primera versión de ese software, el código QR se iba a buscar a una API, se generaba el código y lo poníamos en el PDF. En esa comunicación con el servicio web que hacía eso, iba un segundo de ida, un segundo de vuelta, multiplicado por cada PDF. Eso es pésimo, porque implica que ahí tenemos una barrera al tiro de en cuanto que si queremos hacer 100 PDF, esto eran cartas en las cuales cada una tenía un código QR. Si queremos hacer 100 cartas va a ser mucho más demoroso en tiempo, costoso en tiempo, versus si queremos hacer uno o dos para probar al inicio. Entonces eso lo dejé totalmente claro. Y en el momento que hubo que optimizar, claro, uno ve que es lo más lento en ese proceso, dice ya, perfecto. Antes de hacer esto, vamos a hacer un barrido de códigos QR. Vamos a llenar una biblioteca de códigos QR. Los vamos a tener con los códigos e identificadores que necesitamos. Y de ahí simplemente los vamos a llamar. Y el programa ahora vuela. Ese módulo ahora está muchísimo más rápido. Ahora podemos hacer 100, 200 códigos QR y se demora 4 segundos, por ejemplo. 100, 200 cartas, mejor dicho. Esa optimización fue importante primero de definir, dejar clara, anotada, documentada, y después, al momento de que sea necesario, uno va y lo optimiza. Después también la seguridad, obviamente. Y el concepto de seguridad lo voy a dejar súper amplio nomás. La seguridad va en todo, en la configuración de todo, de la base de datos, de los lenguajes de programación, cómo se utilizan los tokens de seguridad, la Two-Factor Authentication, la autentificación con dos factores de forma, si utilizamos el celular, cosas así. Eso depende específicamente de qué es lo que queremos hacer. Y lo otro es, entre todas las metodologías de desarrollo, yo dejo para recomendar la TDD, que es Test Driven Development, que es desarrollo basado en pruebas. Entonces uno prueba, genera cada prueba para que el programa ojalá falle siempre hasta que funcione. Y cuando funcione, ya ha pasado muchas pruebas, entonces estamos seguros que el programa está validado desde un inicio. Eso es importante considerar. Y bueno, ahora quiero dar unos cuantos ejemplos de cómo a mí me han pasado programación desde cero. Lo primero de LDJ y de Java ya lo hablamos. Y esto fue cuando yo tenía cero programación formal y fue leer el código de Java, modificar con mucho cuidado, obviamente, respaldar todo, ir modificando hasta que se logró. Lo que hicimos en ese momento fue generé un nuevo NPC, le cambié los ID y todo eso basado en código, reutilizando el código, obviamente, y cambié la interfaz, que era una interfaz web HTML, que era la interfaz que uno abría cuando uno hablaba con ese NPC desde el juego. Parece simple, pero la diferencia es que no tenía idea cómo hacerlo. En ese caso no es desde cero realmente, pero sí es sin programación formal, como para entender. Por eso no es realmente desde cero. Es modificar un proyecto open source, lo cual igual ayuda muchísimo a aprender. Después me acuerdo que cuando tenía como un mes de programación y pasamos a programación en C, hice un programa para resolver ecuaciones cuadráticas. Es algo súper simple que uno le enseña en el colegio. Pero hice ese pequeño programa en C y para mí fue algo que yo hice por mi cuenta, que hice desde cero. Claro, estábamos pasando un par de usos de programación en casos matemáticos simples y yo le llevo un paso más allá. La ventaja de eso es que yo desarrollé ese programa, yo lo hice. Entonces solidifiqué totalmente mis conocimientos porque yo tuve que tomar un problema, abordarlo y resolverlo. Y después, cuando estaba estudiando en la ingeniería, me llegó el caso ese del monitor de proceso. Que eso fue hecho en Python y comunicándose con una base de datos en MySQL. Tenía más o menos 3 años aprendiendo a programar. Y el programa al final fueron 200 líneas de código más o menos, pero 200 líneas de código súper significativas que creaban un par de hilos. Y los hilos eran: un hilo se iba a comunicar con el System32 y le iba a decir, ya, cuando se crea un proceso avísame qué proceso es, saco la IP de este equipo y la mando, todos esos datos los mando a la base de datos.
Y después otro proceso que decía, ya, si se rompe este proceso, si se borra este proceso, avísame qué proceso es y así. Entonces uno podía generar el create en el insert en la base de datos de cuando se creó ese proceso, a qué hora, en qué equipo, refiriéndose a la IP, y después uno actualiza eso con el cierre. Ah, entonces se abrió a esta hora y después se cerró a tal hora. Después, por mi cuenta, una de las aplicaciones que he hecho por mi cuenta era un blog maker, un hacedor de blogs. Y es porque en ese momento yo quería escribir hartos blogs y me puse ciertas reglas. Me dije, ya, voy a escribir un blog, quiero definir el título del blog antes. Y esto era una pequeña interfaz web nomás, era una página web donde uno escribía el título, ya, perfecto. Después escribía un resumen, el abstract. Después uno ponía ya qué puntos vas a hablar en este post. Y después uno escribía el blog post, agregaba las imágenes así, y todo eso generaba los enlaces con las imágenes, me dejaba obviamente marcado todo y bien formateado todo, yo lo podía ver, me decía cuántas palabras he utilizado, yo quería hacer más o menos como 500 palabras por blog post, no más, entonces puse ese límite así, y después uno podía guardar y se generaba un archivo de texto que formateaba todo. Para mí fue un fin de semana o creo algo así, pero fue súper útil porque de partida lo hice todo en un solo archivo. Uno podía tener ese archivo y uno lo podría usar en el celular o donde fuera, porque era solamente un archivo HTML que incluía todo. Uno medía la cantidad de palabras y hacía un par de funciones JavaScript. Y claro, hoy en día eso es algo súper simple, pero es algo que hice yo. Y esa es la diferencia, es algo que yo hice yo desde cero. Después de unos cuantos años programando, una de las aplicaciones más grandes que he hecho es cuando me pidieron hacer algo que incluía esto. Todo lo web, o sea, HTML5, CSS, JavaScript. Además, para las interfaces utilizamos Bootstrap. Para la base de datos utilizamos Postgres, pero además, para mejorar y fortalecer un poco más Postgres, utilizamos balance de carga en un PGPool. Se generaban PDF. Se utilizó el GPS de los celulares porque había mensajeros, entonces los mensajeros van a dejar documentos. Y además, si los mensajeros van a dejar estos documentos y no tienen internet, hay un modo offline donde se cachea toda la información y después se manda al servidor. Muchas veces cuando uno ve eso, hay personas que no van a tener uso de internet móvil, pero sí van a tener el uso del GPS. Entonces guardamos toda esa información igual. La guardamos con la fecha, la hora y la ubicación de GPS y después la actualizamos en el servidor. También hubo módulos en Python y un lector QR. Entonces el lector QR leía el código QR y generaba ciertas acciones, lo cual también fue desafiante porque el lector QR lo lee, la mayoría del sistema es web, pero el lector QR lo lee y hay un proceso que se está ejecutando en ese computador que lo lee desde USB. Entonces uno puede estar haciendo cualquier cosa y el lector QR está anclado a ese proceso igual. Después está el uso de una impresora térmica y totem de tu servicio, login de los dispositivos, uso de PHP obviamente, la API de Google Maps para generar un mapa para ver todo esto, y geocoding para transformar las direcciones que uno tiene en un lado y convertirlas en ubicaciones GPS. Entonces, lo que quiero llevar y dejar en claro es que cuando uno hace todo esto desde cero, uno aprende realmente a programar, a hacer aplicaciones. Y hay mucha diferencia entre aprender a programar haciendo un par de tutoriales y después lo único que sabes hacer es lo que te enseñaron esos tutoriales, aprender a programar y aprender a programar desde cero. Yo puedo tomar cada uno de esos programas que he hecho y decir cómo hace qué es lo que hace cada línea de código en esos programas, porque esos programas son míos. En cambio, si uno hace un tutorial, muchas veces uno sigue el tutorial nomás, lo replica, pero no es tu tutorial, no es tu programa. Y eso es lo que quiero dejar en claro con el concepto de programar desde cero. Y después, obviamente, uno puede utilizar montones de herramientas y frameworks y así. Pero lo principal es aprender a programar desde cero. Ser capaz de programar, simplemente. Y bueno,
¿Cómo pueden empezar? Lo primero es que anoten unas ideas en texto plano, ¿sí? Abran un blog de notas o abran un cuaderno y anoten toda la idea que uno tiene. Quiero hacer tal cosa, quiero hacer un juego de esto, quiero hacer lo que sea. Después descompón tu idea. Bueno, y además, si quieres tener ideas, yo recomiendo tener un cuaderno solamente de ideas, un archivo solamente de ideas, para que lo puedas ir revisando y tenerlo bien respaldado. Después descompón tu idea en cada uno de los módulos. Lo que antes hablábamos acá, la prueba del concepto, que es lo que necesitas hacer para poder cumplir con tu idea. Después puedes hasta diagramar, crear la base de datos, así. Y después de que tengas tu idea más o menos clara, abre Visual Studio Code o el editor que tú quieras. Elige algún lenguaje de programación. Yo recomiendo siempre empezar con Python o con JavaScript. Y empieza. Simplemente empieza. Cuando te vayas teniendo obstáculos, revisa alguna de estas cosas. E investiga, obviamente. Pero si sigues esto y lo haces de esta manera, primero con algo teórico. Primero tienes que saber algún lenguaje de programación, alguna base de datos, alguna metodología, algún tipo de diagrama. Y ojalá Linux y así. Y después puedes empezar y hacer algunas de tus ideas. Después vuelves hacia acá y dices, no sé cómo hacer esta idea. Investigo, perfecto. Después, chuta, ¿qué necesito definir para poder avanzar con esta idea? O tengo problemas con la base de datos, o tengo problemas de optimización, o lo que sea, tengo problemas de seguridad. Entonces uno, yendo de adelante y hacia atrás con estos conceptos, ideas, descomposiciones y todo eso, uno va a empezar a aprender a programar y realmente vas a poder decir, este programa es mío, y vas a entender la diferencia entre saber programar y haber cumplido con un curso de programación. Eso es todo por hoy. Ojalá hayan aprendido algo.